Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la fe divina y católica en el Catecismo Básico para Adultos. Y cuando digo para adultos es para todos, después de 10 años por arriba, ¿no? Para bautizar, para confirmar, para la confesión, para matrimonio, y también revisar a los adultos, revisar los elementos que han olvidado muchas veces, o no han aprendido o han olvidado. Entonces estamos analizando este tema de la fe, y hoy vamos a ver las dos fuentes de la fe divina y católica, que son la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Lo que Dios ha revelado y nos propone para que lo creamos por medio de la Iglesia se contiene en la Sagrada Escritura y la tradición. Y es la Iglesia encargada del depósito de la fe, o Timoteo, guarda el depósito. Es la Iglesia católica que debe enseñarnos lo que está contenido en la Biblia y en la tradición apostólica, es decir, lo que no está escrito. En los primeros 15, 20 años de la Iglesia no hay nada escrito, todo está comunicado oralmente. Bautizaban, casaban, fracción del pan, que es la misa, daban el Espíritu Santo, dirigían la comunidad cristiana, todo esto. Después, poco a poco, escribieron lo que van a ser los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero la parte no escrita se llama tradición apostólica. Entonces vamos ahora a ver este tema. Todo esto es la Iglesia católica, que viene directamente de los apóstoles por encargo de los apóstoles mismos, mediante sus inmediatos sucesores, lo que llamamos los obispos. Y el obispo de Roma llamamos papa por cariño. Entonces los obispos son los sucesores inmediatos de los apóstoles, y del siglo I al XXI un obispo comunica a otro lo que fue enseñado, y son los guardianes de este depósito de la fe. Cuidado, no es cualquier cosa que escribe un libro y cada quien hace lo que quiere con un libro mudo. No. Los obispos dejaron lugartenientes. Timoteo, guarda el depósito, proteja el depósito. 1 Timoteo 6:20, tape la boca a los que dicen lo que no conviene, etc. Lo que oíste de mí, comunica al hombre, hombres seguros, fieles, aptos de comunicarlo a otros. Entonces, la palabra de Dios, dijimos, llega a nosotros de dos maneras: la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Veamos ahora la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es el conjunto de libros escritos por inspiración de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, y recibidos por la Iglesia como obra de Dios mismo. La Sagrada Escritura es el conjunto de estos libros, o llamamos la Biblia. Ta Biblia significa los libros, y en lenguaje cristiano se hizo los libros sagrados. Se llama Sagrada Escritura porque fue escrita por la asistencia de Dios y porque contiene las sagradas verdades de la revelación que Dios tuvo la bondad de hacernos. También se llama Biblia, del griego ta Biblia, el plural de biblion, que significa el libro, porque es una colección de 73 libros, de los cuales 46 fueron escritos en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, por los apóstoles y discípulos inmediatos de Cristo, lo que va a ser los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunos libros son más grandes, otros más breves. Algunos, como la carta de San Judas y la de San Pedro, Filomeno, son brevísimos. Tanto los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento han sido divididos por los comentadores e intérpretes en tres clases según su contenido y su índole: libros históricos, libros didácticos o morales, libros proféticos, según el siguiente esquema. Bien, veamos ahora los libros del Antiguo Testamento. Los libros históricos, el Pentateuco son 5 libros, 5 en griego, 5 tomos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los libros de Josué, los de los jueces, de Ruth, 4 de los reyes, 2 de los
Parolipómenos, 2 de Esdras o Nehemías, 2 de los Macabeos, el libro de Tobías, el de Judith, el de Esther. Estos se llaman libros históricos. Claro, contienen también moral, dogma o fe. Hay los libros didácticos, los poéticos, Job, los Salmos, los sapienciales de sabiduría, Proverbios, Eclesiastes, Cantar los Cantares, sabiduría, eclesiástico. Y hay los libros proféticos. Ahora, los libros proféticos se dividen en dos partes. Los profetas mayores, porque son más largos sus escritos, y los menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, con el de Baruch, profecía de Baruch, Ezequiel, Daniel. Y los pequeños profetas menores, porque es más corto su enseñanza, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Y es bueno saber que los apóstoles que tenían la traducción hecha en griego, la llamada de los 70, porque se dice que 70 sabios judíos habían traducido del hebreo arameo al griego, por eso era 70. Es bueno saber que los judíos del tiempo de nuestro Señor tenían todos estos libros, los 46. Más tarde, cuando ya Cristo vino, la iglesia empezó por oposición al cristianismo, los rabinos ya que habían dejado los rabinos que ya no tenían que seguir, pues que ya Cristo vino, empezó el Nuevo Testamento, y bien rechazaron 7 libros del Antiguo Testamento que Lutero siguió. Entonces, los protestantes que tachan de apócrifos, por ejemplo, el libro de Macabeos, etc., es seguir los judíos después de Cristo. ¿Hasta Cristo o qué? Hasta Cristo, ellos son los depositarios de la Escritura, los encargados. Pero cuando Cristo vino, empezó la iglesia, el Espíritu Santo vino a los apóstoles, ya la iglesia empezó, el Nuevo Testamento empezó, por lo tanto, ellos ya no tienen por qué seguir, ya no tienen la autoridad, la perdieron con la crucifixión y resurrección de Cristo. Bien, los 27 libros del Nuevo Testamento son libros históricos, el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y los Hechos de los Apóstoles. Claro, en estos libros históricos hay enseñanza, hay dogma, hay moral, hay todo, pero hablan también de historia. Los libros de enseñanza didácticos, 14 cartas de San Pablo, a saber, a los romanos, primera y segunda a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón, hebreos, una carta de Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan y una carta de San Judas Tadeo. Y un libro profético, el Apocalipsis de San Juan, que es la historia de la iglesia escrita de antemano bajo forma simbólica. Entonces, cuando se realizan las cosas, se entiende. Y es el libro más difícil. Entonces, esos libros, dijimos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son escritos por inspiración de Dios. Dios, el autor principal de los libros de la Sagrada Escritura, y se sirvió de los escritores sagrados, que llamamos hagiógrafos, hagios significa santo, escritores sagrados, como de instrumentos inteligentes y libres, inspirándoles para que escribieran todo y solo lo que Él quería revelar y del modo que Él quiso. Entonces, el autor principal de la Biblia es Dios, el autor secundario, inteligente, instrumento inteligente, libre, inspirado por Dios, es el autor sagrado, el hagiógrafo. Pero ellos escribieron, estos santos, todo y solo lo que Dios quiere revelar y del modo que Él quiso. Los escritores sagrados escribieron bajo la inspiración de Dios, es decir, bajo el influjo del Espíritu Santo de Dios, sobrenatural y gratuito, carisma gratuito, que obró sobre su fantasía, sobre su entendimiento, iluminándolo, y sobre su voluntad, moviéndolo a escribir lo que el entendimiento había visto como verdadero. La inspiración divina se extiende a todos los libros de la Sagrada Escritura, con todas sus partes. Esto es lo que dice la Iglesia Católica en
Concilio Vaticano I, tercera sesión, Canon 4, de la revelación divina. Y todas las cosas, proposiciones contenidas en ellos. Entonces, cuidado, es importante esto. La Iglesia Católica enseña que la inspiración divina se extiende a todos los libros de la Sagrada Escritura, en todas sus partes, y a todas las cosas y proposiciones contenidas en ellas, dice el Papa León XIII, especificando la fe de la Iglesia. La Sagrada Escritura en el texto original no puede contener errores de ningún género, porque tiene a Dios por autor. En las traducciones pueden haberse introducido errores por mala interpretación o error de traducción del copista. La traducción latina de la Vulgata no contiene ningún error contra la fe y a la moral de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, la Biblia sí es palabra de Dios. ¿Y cuándo es palabra de Dios? Viene el texto autógrafo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Isaías escribe, Dios lo inspira. El texto salió de la pluma de Isaías, o San Mateo, o Marcos, Juan, es palabra de Dios. Ahora, toda copia mal hecha, todo error de traducción o de copiar, ya no es palabra de Dios. Toda traducción mal hecha, toda interpretación mal hecha, ya no es palabra de Dios. De ahí usted ve el problema mayor de pensar que cada uno lee la Biblia, interpreta, y además con traducciones falsificadas. Escuché un pastor protestante, hombre honesto, casi llorando, dijo, no me acuerdo la cifra exacta, pero pienso que dijo, la peor de las traducciones es la Reina Valera, que todos los protestantes en general usan, que tiene 2.950 errores de traducción. Por ejemplo, San Lucas 1:28, que dice, Dios te salve María, llena de gracia. Ellos traducen, Dios te salve la favorecida. No tiene nada que ver. Cristo dice, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y los testigos de Jehová traducen, esto representa mi cuerpo. No, Señor. Esto es, no es, representa. Uno puede morir de hambre en una cárcel y tener un toro asado pintando el muro. No es toro, representa un toro. Entonces, la Biblia sí es palabra de Dios, pero tal cual Dios la ha revelado y la confió a su iglesia. Por esto San Pablo dice a Timoteo, guarde el depósito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea anatema. Dios en Gálatas 1:8. Dios en la Sagrada Escritura tuvo el fin de revelar verdades sobrenaturales, pero no el de revelar verdades naturales para hacer progresar la ciencia. Los escritores sagrados expresaban las verdades conforme a los conocimientos científicos de su tiempo y la convicción que los contemporáneos creían ser verdaderas y que en realidad no eran tales. Cuando, por ejemplo, dice la Biblia que Josué mandó al sol que se parara y que éste se detuvo, no revela que el sol gira alrededor de la tierra, ni niega que sea la tierra la que gira alrededor del sol, sino que se expresa conforme a los conocimientos astronómicos de aquel tiempo, y después se resultaron ver lo que sabemos. Entonces, ¿qué significa correctamente? El autor sagrado habla según la cultura de su tiempo. Dios revela las verdades sobrenaturales y no verdades naturales. Por lo tanto, la Biblia no es un libro ni de física, ni de química, ni de biología, ni de astronomía. ¿Cómo podemos saber que Dios es el autor principal de la Sagrada Escritura y que por lo mismo la Biblia está inmune de todo error? Hay muchas pruebas. Citemos tan solo algunos de los principales argumentos. Los hagiógrafos, los escritores sagrados, eran personas probas, virtuosas, que no buscaban su propia utilidad. Cuando dicen dice Dios, el Señor me dijo, me ha mandado que escriba, nada nos autoriza a no prestarles crédito. Además, sufrieron toda clase de contradicciones y algunos hasta el martirio por sostener las verdades que decían haber sido reveladas por Dios. Son testigos fidedignos, honestos.
Los libros de la Biblia fueron escritos por autores diversos, distantes los unos de los otros en el tiempo, en diversa cultura, y sin embargo todos están de acuerdo en las verdades reveladas y tienen una rigurosa unidad moral y doctrinal que no es posible encontrar en los libros puramente humanos. Esto demuestra que el autor principal es uno solo, Dios. Entonces, todo lo que dicen los 73 libros de la Biblia verdadera, bien, todos concuerdan. En la Biblia están contenidas muchas profecías que se realizaron, todas absolutamente, muchas de las cuales varios siglos después de que fueron escritos. Solo Dios podía revelar los acontecimientos futuros. Finalmente Jesucristo, la sabiduría eterna, confirmó que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Lo mismo hicieron los apóstoles de un modo todavía más explícito. Bien, la Iglesia tiene estos libros, Antiguo y Nuevo Testamento, como sagrados y canónicos, no porque han sido escritos por sola industria humana, sino porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tiene a Dios por autor, dice el Concilio de Trento. La Iglesia ha recibido los libros inspirados, parte directamente de Cristo, parte de Dios a través de la antigua sinagoga hebrea, y ha sido constituida custodio único, intérprete, maestra de los libros revelados. Hasta el Viernes Santo, la sinagoga es la guardiana, intérprete de la palabra de Dios. Solo la infalibilidad de la Iglesia, que nos asegura la inspiración divina, nos da la certeza absoluta de que la Sagrada Escritura es un libro divino. Yo no creería en el Evangelio si no me persuadiera la autoridad de la Iglesia Católica, dijo Santo Agustín. La Iglesia ha formado el canon o elenco, lista de los libros inspirados, llamados canónicos, y ha declarado que la versión latina, llamada Vulgata, es auténtica en cuanto que contiene fielmente todo lo que se refiere a la salvación eterna y no contiene ningún error contrario a la fe y a las buenas costumbres. San Jerónimo en los años 380-420, encargado por el Papa San Dámaso, conocía perfectamente el latín, griego, aprendió el hebreo, arameo, y fue a Palestina, Tierra Santa, y ahí hizo la traducción a base de los textos originales, hebraicos, arameos, y la tradujo en latín. Esta traducción la llamamos la Vulgata, es decir, la popular en latín, y la Iglesia romana, bien, usa este libro. Queridos hermanos, la fe no degrada nuestra inteligencia, sino que la ennoblece y le abre horizontes de una extensión infinita. La fe no degrada, sino eleva la inteligencia humana. Miren, por ejemplo, de todas las civilizaciones humanas que existieron antes de Cristo y después de Cristo, vean la más humana, la más caritativa, la más justa, la más brillante, es la civilización cristiana, lo que llamamos la civilización occidental. Ahora degradada, se hizo loca por el ateísmo, el relativismo, pero lo que tenemos actualmente todavía de bueno en el mundo lo dimos en la Iglesia Católica, la civilización cristiana. ¿Por qué? Porque tenía la fe. Demos un ejemplo. Entre los mártires armenios del siglo XX hubo también un niño de 12 años. En 1915, el Imperio Turco Otomano, aprovechando la Guerra Mundial, quiso eliminar las comunidades cristianas autóctonas de estos países de Medio Oriente, y hubo masacre, más o menos 2 millones de cristianos, 1,5 millones de armenios, y 500,000 de cristianos arameos, siriacos, católicos ortodoxos, o asirios, o caldeos. Entonces, entre estos mártires hubo un niño de 12 años. Después de haberlo exhortado de 1000 maneras, los musulmanes le amenazaron con cortarle una mano si no renegaba de la fe cristiana y abrazaba la de Muhammad. Aquí tenéis la mano, cortadla, dijo, estirando el brazo. Habiéndole cortado la mano,
Esperando que el dolor le desbloquease, lo amenazaron una vez más. Si no quieres perder la otra mano, acepta el Islam. Jamás respondió con intrepidez el niño. Un golpe de hacha cortó la segunda mano. Si no te decides, te cortaremos también la cabeza. Cortadme también la cabeza, pero no quiero morir, pero yo quiero morir cristiano. Cortadme la cabeza, pero quiero morir cristiano, como he vivido. Otro golpe de hacha y la cabeza rodó por tierra. Los mártires son los héroes de la fe cristiana contenida en la Sagrada Biblia. Mataban por centenares a estos pobres cristianos, lo llevaban a borde de pozos, y bien ponían un tronco de madera y ponían la cabeza sobre, y como gallinas cortaban la cabeza. Mujeres venían con sus bebés, sus niños, les decían, háganse musulmanes, los dejamos en vida, y la mujer se echaba al pozo. San Antonio Abad recibió en el desierto una carta del emperador Constantino y de sus hijos Constancio y Constante. El santo dijo a los monjes que se maravillaban de tan grande honor: no admiréis de que el emperador me haya mandado una carta. Al fin y al cabo no es sino un hombre. Asombraos más bien que Dios haya mandado una carta a los hombres, la Sagrada Escritura, que contiene su ley, dice San Antonio Abad. Entonces la Sagrada Escritura, dice San Jerónimo, es una carta que Dios nuestro Padre nos ha mandado. Pues hermanos, antes de terminar esta primera parte de la Sagrada Escritura, me apoya ahora el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, en forma de catecismo, pregunta-respuesta. ¿Dónde se contienen las verdades que Dios ha revelado? Las verdades que Dios ha revelado están en la Escritura Sagrada y la tradición apostólica. Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta 874, siguiente. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es la colección de los 73 libros que los profetas y hagiógrafos, los apóstoles y los evangelistas escribieron por inspiración del Espíritu Santo y que la Iglesia ha recibido como inspirados, palabra de Dios. La Biblia se divide en dos partes, dijimos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo y profetizan su venida, sus milagros. Y el Nuevo Testamento contiene los 27 libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo. La Sagrada Escritura se llama también Sagrada Biblia. ¿Y qué quiere decir Biblia? Biblia quiere decir colección de los libros santos. El libro por excelencia, libro de los libros, el libro inspirado por Dios. Ta Biblia en griego significa los libros sagrados. ¿Por qué la Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia? La Sagrada Escritura se llama el libro por excelencia porque trata de la palabra de Dios, por la excelencia de la materia de que trata y por su autor. ¿Por qué puede haber error en la Sagrada Escritura? En la Sagrada Escritura no puede haber error alguno, porque siendo toda inspirada, el autor de todas sus partes es el mismo Dios. Claro, explicada, interpretada por la Iglesia Católica y con una condición, que tengamos textos fieles. Por lo tanto, los que falsifican, sea la traducción o sea la explicación, ya no es palabra de Dios. Por eso un católico no debe tener Biblias protestantes o Biblias, llamamos modernistas, con explicaciones que no son católicas, aunque tengan aprobación de unos obispos que han caído en lo que llamamos la teología de liberación o modernismo. En resumen, todo lo que contradice la fe de 2000 años no es de la Iglesia Católica, punto, porque la Iglesia no puede cambiar su fe. ¿Puede haber errores en las copias y traducciones de la Sagrada Escritura? En las copias y traducciones de la Sagrada Escritura puede haber errores, o de los copistas o de los traductores. Mas en las ediciones revisadas y aprobadas por la Iglesia Católica no puede haber errores en lo que atañe a la fe
y a la moral. Por eso la iglesia es tan cuidadosa en esta materia. ¿Es necesaria a todos los cristianos la lectura de la Biblia? La lectura de la Biblia no es necesaria a todos los cristianos porque ya están enseñados por la iglesia, pero es muy útil y se recomienda a todos. Entonces, no es porque uno no ha leído la Biblia que un católico, por ejemplo, un campesino que no sabe leer y escribir, que sabe que hay un solo Dios, que Dios es Padre y Espíritu Santo, que Dios ha creado el hombre caído perdió la gracia, el Hijo de Dios Jesucristo se hizo hombre para salvarlo, murió en la cruz, y esa salvación nos llega mediante la iglesia y los 7 sacramentos, que tiene que confesar sus pecados, bautizar a sus hijos, recibir cuerpo y sangre de Cristo, que hay juicio, que hay muerte, que hay cielo, que hay infierno. ¿Y qué falta a este católico finalmente? Y que hay 10 mandamientos y 7 sacramentos. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Sabe millones de veces más que una persona que conoce la Biblia de memoria, pero al revés y con errores, ¿no? Pero la iglesia dice, conociendo tu catecismo, la enseñanza de la iglesia, es muy útil y recomendable que todos lean la Sagrada Escritura. ¿Puede leerse cualquier traducción vulgar, popular de la Biblia? Puede leerse cualquier traducción popular o vulgar de la Biblia, con tal que esté reconocida como fiel por la Iglesia Católica y que vaya acompañada de explicaciones aprobadas por la misma Iglesia. ¿Por qué? Porque hay párrafos difíciles, dice San Pedro, y uno puede tergiversar la Escritura por su condenación. ¿Por quién podemos conocer el auténtico sentido de la Biblia? El sentir auténtico de la Sagrada Biblia solo podemos conocerlo por la Iglesia Católica, porque solo la Iglesia no puede errar en su interpretación. Ahora, si hay teólogos, si hay gente hoy que interpreta de otro modo, contrario a lo que todos los santos han explicado, seguimos los santos. ¿Qué debe hacer el cristiano a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes? El cristiano a quien le ofrece una Biblia a un protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror, como prohibida por la iglesia. Si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla al párroco. Bien, ¿por qué? Porque es una Biblia falsificada. Un pastel con 1 gramo de veneno, yo no lo toco. Una buena comida con 1 gramo de veneno, no lo toco. Esto es el problema de esas Biblias. Además son incompletas, le falta 7 a la protestante. ¿Por qué la iglesia prohíbe las Biblias protestantes? La iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas o contienen errores, o porque faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros, pueden dañar a la fe. Por esto la iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Biblia aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la iglesia. Entonces hay Biblias católicas que los protestantes imprimían o imprimen, pero quitándole las notas, las explicaciones que da la iglesia, y esto no es correcto. Entonces la iglesia prohíbe. Entonces, queridos hermanos, cuidado a las Biblias falsificadas. No recibir gente en su casa. Si alguien viene a ofrecerte un curso de Biblia gratuito en tu casa, no lo reciba. Será un curso de lavado de cerebro en tu casa con un suelo llamado Biblia. Toda palabra de la Biblia mal entendido, mal explicado, mal aplicado, y bien ya no es para Dios. Cuidado. Y no cualquiera que puede enseñar esas cosas. En la primera carta a Timoteo 3:15, San Pablo dice, la iglesia es sostén, fundamento de la verdad. La iglesia es sostén y fundamento de la verdad. En los Hechos Apóstoles 20:28, San Pablo dice a los obispos de Éfeso, el Espíritu Santo os puso obispo al frente de la iglesia, cuídense de ustedes del rebaño. En el 2 Timoteo 2:2, San Pablo dice, lo que oíste de mí, oh Timoteo, obispo, confíalo a
a hombres seguros, fieles, aptos de comunicarle a otro. En San Juan 21:15, Cristo dice a San Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Entonces, es muy importante. Y también en la segunda Tesalonicenses 2:15, San Pablo dice de guardar las enseñanzas, las tradiciones que ha recibido, sea de viva voz, sea por carta. Viva voz es la tradición. Y precisamente la iglesia, apoyando en esta viva voz, recibió enseñanzas, conocimientos que no están escritos. Y en San Lucas 10:16 dice, Cristo dice a los apóstoles, quien usted escucha, me escucha, quien usted rechaza, a mí me rechaza. Queridos hermanos, todo esto es muy importante. Y también Tito 1:5, vemos que Tito fue constituido responsable de poner presbíteros en las comunidades. Entonces, Timoteo, guarde el depósito. Todo esto es de suma importancia. Y si alguien os anuncia un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito. Gálatas 1:8. Y hablando de los predicadores no autorizados, dice San Pablo, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Vemos que en los hechos de los apóstoles encargados por Cristo de representarlo, no permitían que cualquiera sin permiso de ellos fuera a perturbar a los cristianos enseñando otras cosas. En los Hechos 15:25 dice, habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han perturbado con palabras y agitado vuestras almas. No les hagan caso. Entonces aquí vemos que los apóstoles no permitían que cualquiera fuera a perturbar a los fieles con la enseñanza de su cosecha. Y vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes que llamamos los obispos. Timoteo, guarde el depósito. Guarde el depósito. Sumamente importante. Entonces, queridos hermanos, hemos visto en esta charla que la Biblia es palabra de Dios. Dios ha iluminado la inteligencia de los autores sagrados, movió su voluntad para escribieron estas verdades. Entonces, los escritores sagrados, los profetas, fueron instrumentos inteligentes y libres que Dios utilizó, inspirándoles lo que está en la sagrada Biblia. La Biblia verdadera tiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y únicamente la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, recibió de Cristo el poder de enseñarnos, explicarnos estas verdades. Y estas verdades, sea de la moral, sea de la fe o de costumbres y fe, están concentradas en el catecismo, que es enseñanza oralmente comunicada por la Iglesia. Por eso un hombre sabio un día me dijo, el catecismo es el libro de la salvación, es verdad. Es como el jugo. Usted tiene una caja de naranjas, tiene que pelar una tras otra. Pero si tiene ya el jugo de todas, usted tiene un vaso de jugo de naranja y se acabó. El jugo, el néctar, la crema de la Biblia está en el catecismo. Lo que debemos creer, la fe. Lo que debemos obrar, hacer o no hacer, los mandamientos. Y lo que debemos recibir para santificarnos, la oración y los santos sacramentos. Y todo está ahí explicado. Claro, hay catecismo de chicos, de grandes, de adultos. Y finalmente, ¿qué estudian los sacerdotes en el seminario? Y bien, estudian el catecismo, pero amplificado a fondo, yendo a las fuentes. Que Dios los cuide, que los hermanos los bendiga. En la charla siguiente hablaremos de la tradición apostólica. Tenemos toda la fe de la Iglesia explicada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que está en YouTube y Telegram. Hagan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos.